Buenos días, familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto ver sus nombres en la lista y espero que me estén escuchando con claridad. Así es que eh, vamos a comenzar. Saben, esto de la tecnología siempre es un poquito complicado y bueno, pues ya estamos, ya estoy listo para compartir lo que creo que Dios puso en mi corazón. Es estas prédicas, 4 semanas antes o las semanas que hemos pasado antes de Navidad, detuvimos nuestro estudio que teníamos en el libro de de, de Tito, y lo detuvimos precisamente para poder preparar el corazón de alguna manera y llegar a la celebración de Navidad con un sentido claro de lo que estamos celebrando. Puso Dios en mi corazón esta necesidad y bueno, es algo que generalmente se trata de hacer y ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero la semana pasada, por ejemplo, hablamos de esta dificultad que a veces decimos que tenemos para pasar las pruebas, para resistir la tentación y ponemos el ejemplo o hablamos del capítulo 14 del libro de Marcos, donde nuestro Señor Jesús hace una oración y empieza todo su proceso de esta oración en el Getsemaní, después todo el proceso hasta que llega a la cruz. Eh, y decíamos, bueno, él resistió todo ese dolor, todas esas eh, eh, laceraciones, todas esas traiciones, todas esas humillaciones, todos esos insultos, todos esos golpes, porque era Dios. Y como pudimos ver en el estudio, Él sí es Dios, Jesucristo es Dios, hecho carne, pero también Jesucristo en ese momento era un hombre, como tú y como yo. Por eso dice la Biblia que nació y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué hace que Él pueda resistir todo eso? No solo las tentaciones cuando fue llevado al desierto, sino todos los dolores y todas esas humillaciones y todas esas traiciones. ¿Y qué lo hizo dar su vida por nosotros? Bueno, pudimos ver que estaba lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le da la fuerza a través de sus frutos, los frutos del Espíritu Santo, que le permiten atravesar eso. Y entonces hacíamos esa comparación. Nosotros podemos como seres humanos atravesar pruebas y dolores y esta vida, sí, siempre y cuando tengamos el Espíritu Santo, tengamos la llenura del Espíritu Santo, estemos desarrollando los frutos o más bien el Espíritu Santo esté desarrollando en nosotros los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, todas esas cosas que nos ayudan en la vida diaria. Entonces Jesús nos muestra que es posible vivir en este mundo y atravesar tantas dificultades y tantas pruebas y poderlas resistir con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que hoy, la prédica de hoy está basada en un análisis, en un estudio expositivo del versículo 19 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 3 digo Juan, capítulo 3 versículo 19. Este predicación expositiva es exponer y desarrollar lo que existe en ese bendito versículo. ¿Y de qué se trata? Bueno, el nombre de la prédica precisamente era ese, ¿no? Ah, Escoger entre la luz y la oscuridad es una decisión personal. Y vamos a tratar de desarrollar este tema de esa manera. Vamos a ver cómo amar la luz o amar las tinieblas es una decisión del corazón. Y de aquí en adelante voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Está en mi corazón, sé que es la palabra de Dios y quiero hacerme un lado para que sea Él el que nos dirija. Si me permiten, voy a orar para poder decirles lo que Dios puso en mi corazón. Padre bendito, te doy gracias. Esta mañana te doy gracias por la vida de las personas que están reunidas, te doy gracias por la vida de las personas que están aquí en casa. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por abrazarnos, gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Eh, Padre bendito, te pido que prepares nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra y poder entonces ponerla en práctica y recibir de ella lo único, bendición, paz, tranquilidad, Señor. Te doy gracias
Eh, Infinitas gracias, Señor, por permitirme hablar tu palabra. Señor, perdóname mis pecados, perdóname, Señor. Te pido que laves mis ojos, laves mi mente, laves mis manos, mi corazón. Señor, lávame, porque si no es por eso, yo no podría, Señor, compartir con dignidad tu hermosa y bendita palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, así es que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, y vamos a estudiar este versículo. Dice, y esta es la condenación que que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Wow. Un versículo que habla directamente al corazón y que habla de una manera eh, que despierta nuestro entendimiento. No es emocional, es literal. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a estudiar este versículo, pero quiero poner en contexto por qué estamos haciéndolo antes de la Navidad. Siento que si llegamos a Navidad sin entender qué, quién y por qué nació y por qué vino al mundo, la Navidad, la noche de Navidad, se va a convertir en una fiesta, en una celebración, donde sí viene la familia y hay regalos y en todo caso, hay buenas intenciones y es un tiempo que queremos llevar la noche en paz, dice, ¿no? Desgraciadamente, todos hemos pasado por eso, o sea, sabemos en qué termina una fiesta cuando el centro de la fiesta no es nuestro Señor Jesús. Después de los regalos, después de la comida, pues viene el bailongo, viene el trago, viene la celebración y ha habido ocasiones, no sé si a ustedes les pasó, yo lo viví cuando niño, de repente ya empezaba por ahí a discutir pues, parejas o las personas y bueno, si había invitados que no eran de la familia, pues empezaban que qué le estás viendo, que yo no, que tú, que sí, el empujón y bueno, era un caos, ¿no? Y pues a medida que hemos visto la degradación o la degeneración en las ciudades es terrible, ya una fiesta hay que llevarla con paz, ya no sabe quién trae pistolas o no. Entonces, de hecho, por eso, sentí en el corazón que debíamos entender qué es la Navidad, qué celebramos, a quién festejamos, qué representa, qué debe representar en nuestros corazones y nuestras mentes. Por eso estamos haciendo o estoy haciendo estas prédicas de preparación. Coincide con este movimiento que se llama Adviento y quiero hacer una nota eh, a este concepto de Adviento que normalmente se celebra en la Iglesia Católica. Algunas iglesias evangelistas han tomado este concepto y también están pasando un tiempo de Adviento. Y bueno, voy a explicar primero de dónde surge, qué es, y luego vamos a ver qué sentido es el correcto de darle a esto, ¿no? ¿Qué significa Adviento? Bueno, Adviento viene de la palabra adventus, latín, adventus, que significa venida. ¿Y qué es esto, no? Bueno, el adventus era un momento en el que alguna autoridad directamente del gobernador, llegaba a una ciudad para revisar cómo estaba esa ciudad. De hecho, venía a hacerle como una auditoría al gobernador. Recuerda que en el Imperio Romano había un gobernador, un emperador y había diferentes gobernadores en diferentes lugares y todos esos tenían que rendir al César toda respeto y entregar casi sus vidas, ¿no? Entonces, de pronto venía una autoridad enviada por el César, por el emperador, a revisar qué estaba pasando. Entonces, cuando se anunciaba que el Adventus venía, significaba eso, significa viene algo así como una auditoría. Y entonces el gobernador normalmente trataba, esta auditoría era para el gobernador, para el gobierno. Entonces, normalmente trataba de que todo estuviera en orden porque venían a revisar la infraestructura, cómo se estaba cultivando, cómo se estaban los acueductos. Recuerda que el Imperio Romano es un imperio que ayudó mucho, incluso a la predicación del Evangelio, porque el Imperio Romano se dedicó a crear caminos que antes no había. Hicieron caminos de las diferentes ciudades de lo que estaba conquistado por el Imperio Romano, y todos esos caminos tenían el punto de encuentro Roma.
el emperador, porque salían a colectar impuestos y tenían que regresar, entonces fabricaron caminos, todas esas. De ahí la frase de todos los caminos llevan a Roma, porque de hecho el Imperio Romano creó caminos en todas las ciudades que salieran y entraran y llegaran a Roma. Bueno, entonces este gobernador tenía esa orden de revisar cómo está cosa. Y pues el gobernador que estaba en turno se ponía a que todo se viera bien, que todo se viera honrado. No sé si recuerdan que precisamente Pilatos, el gobernador que en ese momento estaba cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús, se vio entre la espada y la pared, porque había tenido como gobernador algunas insurrecciones, algunos levantamientos que habían provocado problemas políticos, de los cuales el emperador ya estaba enterado, ya como que ya lo traía entre ceja y oreja, dicen, ¿no? Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesús y los religiosos, los maestros de la ley, eh, que quieren crucificarlo, ponen entre la espada y la pared al emperador. Le dicen, si no lo crucificas, va a haber una rebelión porque está contra las leyes, dicen los maestros de la ley, los sacerdotes. Está provocando desorden y esto nos va a traer un gran problema. Y nosotros no podemos quitarle la vida porque estamos bajo la ley del Imperio Romano. Entonces, si tú no lo crucificas, lo que va a pasar es que va a haber más revueltas. Y entre esas revueltas vas a tener un problema. Y de esto, pues, se va a enterar el gobernador. Entonces, pues, o nos haces caso o te enfrentas al gobernador. Y por eso Poncio Pilato estaba entre esa disyuntiva de tomar una decisión y hacerles caso y de hecho obedecer a los sacerdotes o obedecer a los que estaban a cargo del pueblo judío cuando el pueblo judío estaba oprimido, ¿no? Pero en ese momento como que se convirtieron en, en sus jefes y le dijeron qué tenía que hacer. Bueno, ese es el Adventus. Entonces, el Adventus es ese movimiento. Ahora, esa práctica era tan popular y tan determinante que cuando había un nuevo gobernador, un nuevo emperador, se imprimían monedas con el nombre del emperador nuevo. Esto era para poner en la mente y en el corazón de toda la población, de todo el reino, de todo el imperio, de todos los pueblos conquistados, poner en su corazón, en su mente, que la moneda tenía el emblema, la foto y el nombre del nuevo emperador. De alguna forma entendían que todo le pertenecía al emperador. Y bueno, era una forma de dominación. Entonces, el Adventus nace así, nace en Roma como una forma de revisar qué estás haciendo y si lo hiciste mal, te voy a castigar. Esa era, a final de cuentas, bueno, la sentencia. Si algo está mal, te voy a castigar. Cuando allá por entre el siglo cuarto y el siglo sexto, la Iglesia Católica ya formada dentro del Imperio Romano como una institución, la Iglesia Católica trajo ese concepto antes de la Navidad. De hecho, el Papa Turus, sí, Taurus, allá en el siglo cuarto, en el siglo quinto hizo un ayuno de 40 días antes de la Navidad, que ya se había instituido el día de celebrar el nacimiento de nuestro San Jesús. Y entonces, como una forma de preparación para recibirlo. Unos años después, el Papa Gregorio Magno implementó esto como una rutina, como una práctica de la Iglesia Católica. Y entonces hay una serie de celebraciones, 4 domingos antes de la Navidad, en donde estaba escuchando, se pone en una vela que representa, el primer domingo es una vela que se enciende y este es un color púrpura y después va aclarando la vela. Son 4 velas, ¿no? Entonces al final las 4 velas encendidas pues alumbran más que una sola y dicen, bueno, ese es el significado de que Jesús vino y alumbró. Pero de hecho la práctica es estar en meditación y en oración, tratando de purgar eh, l- a través de oraciones, tratando de pagar a través de oraciones y de ofrendas, le llama la Iglesia Católica una vida piadosa, es decir, oración, limosnas y ofrendas. Entonces, ah, el concepto en ese sentido es pagar por lo malo que he hecho. Y ese es el concepto, ¿no? Pagar de alguna forma
eh, ya sea con oraciones o con limosnas, lo malo que he hecho para limpiar el corazón. Am, el concepto del Adventus es, une el concepto de la penitencia y la alegría característica del esperar la llegada de nuestro Señor Jesús. Eh, no está mal entender o pensar o recordar o pedir perdón por los pecados. El problema es cuando intentamos a través de obras pagar o cubrir esos pecados. Y entonces ahí es donde hay, donde está ese rompimiento de lo que la Biblia dice. Eh, Iglesias evangélicas, bueno, entran en un tiempo de oración, un tiempo de meditación, en el mejor de los casos, un tiempo de espera por la llegada de nuestro Señor Jesús. Y es lo que yo quiero hacer. Quiero que estemos como con una expectativa, podamos entender realmente qué significa que Jesús haya venido, se haya hecho carne y haya nacido entre nosotros. Porque si no entendemos eso, se convierte en un ritual humano, un ritual donde nosotros controlamos el evento, nosotros ayudamos a que esto suceda y como vamos a ver, es todo lo contrario. Tener el concepto correcto de por qué nuestro Señor Jesús vino y habitó entre nosotros, nos va a permitir celebrar el día de la Navidad, que vino y habitó entre nosotros. Si me permiten, a algunos de estos conceptos los vamos a ir estudiando. Juan 3:19. No se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que Él hizo por nosotros y por los que le reciben. Juan 1:12 dice, a todo aquel que le recibió, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Se trata de recibir lo que Él está dando. Este versículo 3:19 no es una declaración de directivas o de confrontaciones de Jesús. Aquí no se habla de ignorancia, se habla de decisión consciente. Y es ahí donde vamos a poner énfasis. No se trata de no sabía, se trata de decidir amar la luz o amar las tinieblas. Jesús no presenta la condenación como una falta de oportunidad, sino como el rechazo voluntario de la luz. Juan 3:13, capítulo 3, ocurre cuando este religioso, Nicodemo, que era un maestro de la ley, viene a nuestro Señor Jesús de noche. Era un hombre religioso, era un hombre instruido, era un hombre respetado, pero vino de noche. Y no por casualidad, la noche representa temor, representa reserva, representa tinieblas internas también. Venir de noche es no revelarse totalmente. Jesús no condena a Nicodemo. Cuando él viene y le pregunta, yo no entiendo esto de nacer de nuevo. ¿Acaso tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? Si lees el capítulo 3 de Juan. Y le dice Jesús, no, a ver, pero no, nacer de nuevo no significa que vuelvas a nacer de nuevo. Es decir, que entres al vientre de tu madre y vuelvas a nacer. Habla de un nacimiento espiritual. Juan 3:19 es el diagnóstico del problema humano. El problema humano es pensar las cosas desde el punto de vista humano. Juan 3:19, ese es el diagnóstico. Fíjate, dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más la luz porque sus obras eran malas. Es cuestión de decisión. Vamos a estudiar este versículo de forma expositiva, parte por parte. La primera, la frase, la luz vino. No dice la luz fue buscada, dice la luz vino. Esto habla de la gracia de nuestro Señor, de Dios Padre, de hacer lo que nosotros no podíamos hacer, de hacer lo que el hombre en sí no tiene capacidad de hacer. Buscar a Dios. Buscar a Dios
reconociéndolo como rey, como soberano. No buscar a Dios como un Dios que me sirve a mí, no buscar a Dios como un Dios que lo utilizo cuando lo necesito, no es un Dios amuleto, eh, porque ese es el Dios que el hombre forma. Dice que el hombre, olvidándose de Dios, se corrompió su corazón en Romanos, capítulo 1, y dice que olvidándose de Dios, hicieron imágenes de hombres, de aves, de reptiles, hicieron su Dios que les pudiera servir para sus propios propósitos. Eso demuestra que el hombre en sí no tiene la capacidad de aceptar que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el texto, la luz vino, donde dice, y esa es la condenación, que la luz vino, habla de que no fue buscada, tuvo que venir y vino por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. La gracia de Dios es no darnos lo que merecíamos, sino regalarnos lo que no merecíamos. Y esa es la vida de su Hijo. Si vemos, por ejemplo, Juan 1:9, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera, Juan 1:9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Jesús hablando de él, Jesús hablando de la verdad completa de que la luz viene de parte de Dios. La verdad doctrinal de esta porción es que Dios no se escondió, Dios no guardó silencio, Dios se reveló en Cristo, Dios se reveló en Cristo. No se quedó ausente, no se quedó lejano, Dios no es alguien que está allá como un viejito de barbas esperando a que fallemos para investigarlo. No, no. Dios no se esconde, Dios no guarda silencio, Dios se reveló en su Hijo Jesucristo y se sigue revelando, ¿no? Eh, es como, la luz es algo así como entrar a una habitación, por ejemplo, encender la luz y la luz no pide permiso, o la luz no pregunta, la luz simplemente alumbra y revela todo lo que está ahí. Si tú entras a un cuarto oscuro y prendes la luz alumbra todo, no alumbra solo una parte que tú quieres ver, sino que alumbra todo lo que hay en ese cuarto. Y esa es la luz de Dios. Cuando la luz viene al mundo, revela todo lo que hay en tu corazón. Eh, no revela partes, no se limita, no pregunta, revela todo. ¿Cuál es la aplicación que podemos obtener de esta parte? Bueno, eh, la aplicación es esta, no hay excusa. Cristo ya vino a tu mundo. Vino a través de una predicación, vino a través de una prueba, vino por una persona que te habló de Cristo, vino por una oportunidad de arrepentimiento. Esa es la verdad. Todos hemos estado expuestos a la verdad de que Cristo te ama y de que necesitamos permitir que su luz alumbre nuestra mente y alumbre nuestro corazón. La pregunta no es si la luz vino, la pregunta es ¿qué hicimos cuando llegó la luz? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos cuando llegó la luz? ¿Rechazamos la luz? La siguiente parte de este texto 3:19 dice, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Es decir, los hombres amaron más las tinieblas. El problema es un problema del corazón. Jesús no dice, la palabra de Dios, o Jesús aquí hablando, no dice prefirieron, ¿no? Yo no leo que dice prefirieron, dice los hombres amaron. Esto habla de afecto, habla de apego, habla de decisión interna, no una selección. Preferir es una selección. Amar es querer tener. Y dice, amaron más las tinieblas que la luz.
Romanos 1:21 dice que su necio corazón fue entenebrecido. El necio corazón fue entenebrecido. Sin Dios estamos a oscuras. Y cuando viene la luz y el hombre la rechaza, su corazón se entenebrece más, se oscurece más, y que la degradación del hombre es un proceso degenerativo. Cuando el ser humano, cuando la persona rechaza a Jesucristo, lo rechaza primero, dice la palabra de Dios, porque sus obras eran malas. Lo rechaza porque aman más la oscuridad. Su corazón se va entenebreciendo y no se dan cuenta cuándo terminan en una degeneración y degradación. Si bien los pecados no tienen eh, un nivel delante de Dios, es decir, no hay pecado chico y pecado grande, para el ser humano sí hay pecado eh, que hace más daño que otro. Delante de Dios es el mismo, ¿estás de acuerdo? Pero para el ser humano no es lo mismo mentir que matar, no es lo mismo desear que tener una aventura, ¿no? Extramarital, no es lo mismo anhelar, codiciar, que robar, que arrebatar, que quitar. Entonces, sí, cuando el hombre ama más las tinieblas, es decir, no quiere reconocer que hay algo malo, su corazón se entenebrece y cada vez el pecado es peor. Es como la droga. Una persona hace una droga y está bien documentado que después necesita más de esa droga para recibir el mismo efecto, porque se hace inmune. Entonces, si antes con un poquito se ponía loco, ahora necesita más y más y más, y después cambia de drogas y cambia y cambia. ¿Por qué? Porque su corazón se entenebreció, su físico se hizo resistente. Su físico se hizo resistente, igual que la mente se puede hacer resistente a la maldad. El hombre termina haciendo cosas horribles cuando se aleja de Dios, cuando hace al Dios a un lado. La degradación y todos los imperios y todas esas historias que hemos visto de ciudades que de pronto terminan en bajezas humanas, en cosas terribles, es porque hicieron a un lado a Jesucristo, hicieron a un lado la luz. A, no me meto en detalles, pero decidieron no, sí, prohibir que se orara en las escuelas. Este, y ahora vemos cada vez más una violencia, una respuesta de los jóvenes, una falta de respeto hacia los maestros, que wow, ¿no? Dijeron en la casa no le pueden castigar a un niño físicamente, etcétera. Había extremos y todo, pero el quitar todo, pues hizo que ahora haya jovencitos de 12 años. Estaba viendo hace rato un reportaje donde tres hijos, o sea, tres hijos y una mamá, pues sí, ¿no? Una mamá con tres hijos, casi llegó al hospital porque los tres hijos se pusieron violentos contra ella. Y empezó el niño de 12 años porque la mamá le quitó el juego, porque estaba jugando mucho tiempo. Empezó a ponerse violento y los otros dos no es que le ayudaron a la mamá, justificaron que él necesitaba su juego. Y, y entonces cuando la mamá empujó a uno, bueno, la cosa es que llegó al hospital la mamá golpeada por sus tres hijos. Y digo, no, esto, una vez más noticias de ese tipo, noticias que hablan de la oscuridad, de la dice mi esposa, si no quieren, bueno, en fin. Sí, es decir, ah, cada vez vemos más estas cosas, cada vez vemos más que Jesucristo ha sido puesto a un lado. De hecho, lo he repetido varias veces. Tú puedes decir que eres cualquier cosa, digo, cualquier forma de pensamiento, y te aplauden. En el momento que dices que eres cristiano, hay primero un rechazo y luego una constante crítica a todo lo que haces. Todo lo que haces, cómo lo haces y cómo lo dices. Eh, y es porque el hombre, dice, amó más las tinieblas. La luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. Dice Proverbios 4, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad,
no saben en qué tropiezan. Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ese capítulo 19 de Proverbios habla ese capítulo 14, 4, perdón, habla de la sabiduría y va comparando la sabiduría con la necedad. Y ahí llega el versículo 19, el camino de los impíos es como oscuridad, no saben en qué tropiezan. Pues no sé si necesitamos mucha explicación, pero eh, no se necesita ser impío para entender el ejemplo. Se necesita simplemente haber caminado por un lugar donde no hay luz y no sabes ni dónde te tropiezas ni con qué te pegas. La verdad es que necesitas la luz cuando caminas por un lugar oscuro. Y el mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas, el mundo está gobernado por, por el que vive en tinieblas. Necesitamos la luz para no tropezar, para no escoger, para no pensar cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuál es la verdad doctrinal, la verdad que podemos obtener de esta parte? El problema del hombre no es falta de información. El problema es resistencia a la transformación. Porque cuando viene a la luz en un camino y te das cuenta que hay un obstáculo, tienes que cambiar de dirección, tienes que cambiar de ruta. Bueno, en tu vida cuando viene la luz, cuando alumbra la luz de la verdad, del Evangelio, puedes darte cuenta que necesitas dejar ciertas cosas, ciertas prácticas, eh, ciertas literaturas, ciertas películas, cierta música, y ahí viene el problema. El problema no es falta de información, no es que no me dijeron, el problema es la transformación. Dejar lo que estaba haciendo, dejar lo que ahora amo y dejar a un lado la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. El problema es la transformación. Las tinieblas es como entrar a una habitación desordenada. O sea, el querer seguir en las tinieblas es como una habitación desordenada. Está todo desordenado, está todo revuelto, está todo tirado. Eh, Pagar la luz no hace que las cosas desaparezcan, hace que dejen de verse. Apagar la luz en un cuarto que está desordenado no hace que las cosas se ordenen o que desaparezcan, simplemente hace que no se vean. Así es la conducta humana. Negarse a escuchar la verdad, negarse a recibir la luz que representa a nuestro Señor Jesús, es apagar la luz en tu corazón. Las cosas no van a desaparecer, no se van a arreglar solas, no van a acomodarse, se van a convertir en un peligro para tu vida. Porque si prefieres tener tu casa, corazón, a oscuras y andar, te vas a tropezar con cualquier cosita, te vas a lastimar, porque no quisiste prender la luz para ordenar. Ordenar es transformación, ordenar es sacar lo que no sirve, es sacar lo que está viejo, es escombrar, ¿no? La semana pasada estaba yo ah, en el garage y sí, donde guardan el carro y era de noche. Entonces, cuando prendí la luz, de repente, lo que había visto de día lo vi como que más claro cuando prendí la luz. Había muchas cosas que tengo de más, ¿no? Cables, tubos, pedazos de madera, eh, unos cartones, porque cuando supuestamente arreglo un carro para que no ensucie, pero me di cuenta que el garage se veía feo. Se veía feo porque estaba guardando cosas que por si las ocupo, cosas porque no las quiero tirar. Y había cosas que ya ni sirven, ¿no? Ahora que saqué las cosas de la luz de Navidad, saqué una caja que como pesaba. Y al conectar las luces para ver cuáles servían, más de la mitad ya no servían. O sea, no prendían todas las lucecitas y ponerte a arreglar una cosa así es. Lo que pasa es que además ya tenía como 3 años diciendo, las voy a arreglar, las voy a arreglar. Y no las arreglaba. Así es a veces la vida, ¿no? Te quieres aferrar a las cosas que antes hacías, a la forma en la que antes te divertías, a la forma en la que antes reías, porque, porque no quieres cambiar. Es un problema de transformación.
Hay personas que oran, pero no quieren cambiar. Escuchan, pero no obedecen. Se acercan a Jesús, pero desde la noche, así como no quiero revelarme totalmente. La siguiente parte de este mismo versículo dice que amaban más la luz porque sus obras eran malas. La, re- el rechazo, la razón del rechazo es esa. Jesús en esta parte conecta el amor por las tinieblas con la conducta. Dice, amaban más la luz porque sus obras eran malas. Aman las tinieblas porque su conducta es equivocada. No quieren que la luz, eh, no quieren la luz porque los expone. A veces no queremos oír. Y lo digo ahorita tal vez para los que están oyendo, o para los que nos están viendo. A veces nos invitan a una prédica y muchas de las razones, honestamente, no queremos ir porque sabemos que vamos a oír que estamos bien. Esa es la verdad. Mi esposa fue la primera en convertirse a Cristo y me llevaba y me decía y me decía. Yo no quería ir porque internamente sabía que me iban a descubrir o que la luz me iba a alumbrar. De hecho, las primeras veces yo le decía a mi esposa, ¿por qué le tienes que decir al pastor nuestros problemas? ¿Por qué le tienes que decir lo que hago? Porque cada vez que venimos, todo lo que dice me pega. Y cada pedrada es para mí. Se me hace que él conoce. Es más, me andan ver espiando este cuadro. La verdad es que amar las tinieblas es eh, no querer cambiar de conducta, porque la luz expone. Juan 3:20 dice, el que hace lo malo aborrece la luz. Juan capítulo 3 versículo 20. El que hace lo malo aborrece la luz. Efesios 5:13 nos dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. La luz va a revelar tu conducta, la luz va a revelar tu corazón. El problema es, ¿qué quieres amar? ¿Quieres amar más la oscuridad para que tu conducta siga igual? Es un problema del corazón, es un problema de decisión, es un problema de transformación. La verdad de esto es que la luz no destruye, la luz revela para sanar. Nuestro Señor Jesús no quiere castigarnos. No, no te confundas. Estamos viviendo la época de la gracia, la época en la que Dios nos permite arrepentirnos, no nos pide cuentas, no quiere que corrijas. Corregir es el resultado de amar a Dios. Hacer obras es el resultado de amar a Dios, pero no quiere que hagas obras para ganarte un lugar con Él, o un lugar cerca de Él. No quiere que te laves tú porque no puedes. Él quiere lavarte a ti, para que limpio camines de otra manera. Él no quiere que hagas obras porque tus obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Tus obras para ganarte un favor de Dios, tus obras para ganarte un lugar en el cielo, son como trapos de inmundicia. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y trapo de inmundicia es ese trapo que utiliza. Fíjate la comparación tan grotesca de tus obras para ganarte un lugar. La comparación es, trapo de inmundicia es el trapo que usaban eh, las mujeres en el tiempo de su periodo. Es el tiempo en el que para limpiarse, para cubrirse. Ese trapo de inmundicia es como lo compara la Biblia a las obras que tratan de ganarse un lugar delante de Dios. Yo por mis fuerzas, tú por tus fuerzas no puedes hacer algo tan bonito, tan grande, que pongas a Dios en deuda contigo y te diga, no, este cuate sí. No, 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 esta señorita merece un lugar en el cielo. La verdad es que no. Para Dios tus obras, cuando pretenden ganarte un lugar, para pretende, para que pretende deslumbrar a Dios, son como trapos de inmundicia. Sin embargo, cuando tú vienes a Jesucristo, cuando lo recibes, cuando lo aceptas, cuando entiendes que Él es Rey y Señor, cuando
entiendes de la gracia, cuando entiendes el amor de su perdón, cuando entiendes que Él, por misericordia, no me castigó, sino que me perdonó y por gracia me dio lo que no merecía, sino que me dio un lugar en el cielo, un lugar en la mesa del rey. ¿Sabes qué? Me comporto de cierta manera como agradecimiento. Estas obras o estos actos son actos de agradecimiento por lo que ella hizo por ti. Estos actos no pretenden en tu corazón, en el corazón de alguien que ha recibido a Cristo, no pretenden deslumbrar a Dios. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, pretenden eh, darle una sonrisa a Dios, eh, pero no ganarte un lugar. La verdad doctrinal es eso. Las tinieblas, la verdad no destruye, revela para sanar, pero las tinieblas que no confrontan, pero matan lentamente. Las tinieblas no te confrontan, no te dicen estás mal, estás bien, ¿no? Pero matan lentamente, lentamente. Una vida sin luz es, es como, imagínate en un hospital, un doctor está operando, está en el quirófano, tiene al paciente ahí. Nadie diría, por favor, puede apagar la luz porque me incomoda ver la vida. Sí, no quiero ver cómo, o sea, sería absurdo, ¿verdad? Y menos el paciente, ¿no? Apaguen la luz porque no quiero ver cómo me está curando. La luz necesita estar ahí para revelar la enfermedad. Eh, la verdad o la aplicación de esto es que Dios no expone para avergonzarte. Dios expone tu maldad para liberarte. Un pecado confesado deja de tener poder y autoridad en tu vida. Mientras tú sigas haciendo algo en lo oculto, eso va a seguir dominando. La verdad no te expone para avergonzarte. La verdad expone para darte libertad. Hacemos esto, dice la luz, para que sus obras fuera. La, venir a la luz es una opción, es una decisión. Aunque Juan capítulo 3 versículo 19 habla de condenación o habla de, sí, de condenación, en que lo que dice aquí, que amaron más la luz, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Juan capítulo 1:17 habla lo mismo. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. ¿Sabes? Tus pecados, tus fallas pueden ser muy malas. Y te lo digo de corazón, te lo digo honestamente, yo he hecho cosas feas, igual que tú, tal vez. Bueno, tal vez no todos, tal vez uno sí. Bueno, no, porque ¿para qué te cuento? La cosa es que tú sabes lo que has hecho, pero la sangre de Jesucristo te limpia. Venir a la luz es arrepentirse, es confesar, es rendirse, es terminar en verdad. Venir a la luz es arrepentirse. No es que ya me cacharon, eso es remordimiento, eso es otra cosa. Arrepentirte es qué sucio estoy, qué feo esto que hice. Confesar, lo he hecho. Y confesar, ¿sabes? Confesar tiene que ver con que puedas encontrar un hermano en la fe
con que puedas buscar a alguien eh, que le puedas contar tus pecados, de tal forma que puedas tener a alguien de manera práctica a quien rendir cuentas, ¿no? Tus papás, hijo, tus papás nunca te van a juzgar. Mira, joven, jovencita, tus papás nunca te van a dejar de amar por algo que hiciste o no hiciste. Pero si tú se los confiesas, ellos te van a cuidar más, pero tu corazón va a quedar descargado. Esposo, esposa, si has hecho algo, confiésaselo a tu esposo o a tu esposa. Si es que esa confesión no va a destruir, porque entonces tal vez un pastor, tal vez alguien que busque de Dios, que te pueda decir cómo andas en esta parte. Pero sí es necesario confesar, sí es necesario saber que alguien sabe cuál es tu peso, cuál es tu espina, cuál es tu dolor. Solo así vas a romper. Sí, también puedes confesárselo a Dios y debes confesárselo a Dios. Y Dios te va a recordar, es verdad, pero seamos prácticos, somos humanos. Necesitas a alguien que te ayude a caminar. Por eso necesitamos una familia en Cristo, necesitamos una iglesia, por eso necesitas eh, congregarte, necesitas estar en un ambiente donde haya una comunidad de fe que busque de nuestro Señor Jesús. Sí, ya sé que hay comunidades de fe que te decepcionan, ya sé todo eso. Pero vamos a pensar amablemente, decía el Chapulín Colorado, y vamos a tener una actitud positiva. Si andamos en luz, la sangre de Cristo, de Jesucristo nos limpia. Hay que arrepentirse, hay que confesar, hay que rendirse y hay que caminar en verdad. O sea, no basta con confesarte, hay que hacer cambios, hay que transformar, hay que dejar de, hay que hacer, ¿no? Una herida no se puede curar con un curita. O sea, no puedes tapar un pecado. Por eso la confesión. No puedes simplemente esconder, porque es como una herida. Una herida que no cierra, se infecta. Una herida que se tapa, se infecta. Y si se infecta, pues daña. Pero una herida que se expone a la luz puede sanar. Una herida que se expone para ser curada, sana. Deja una cicatriz. Sí deja una cicatriz, pero esa cicatriz solo te recuerda dónde te cortaste, dónde fallaste. Ya no te duele. Así es un pecado confesado. Te mantiene sobrio, te mantiene activo, te mantiene despierto. Ahí están las cicatrices. Hay quienes tenemos cicatrices, hay quienes ah, tenemos heridas abiertas. Necesitamos que la luz venga y traiga sanidad. No se trata de perfección, se trata de honestidad delante de Dios. Venir a la luz no se trata de venir perfecto, se trata de venir honestamente. La condenación no es que la luz no vino, la condenación es rechazar la luz. Dios no condena que la luz te descubrió, sino qué hiciste cuando vino la luz. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido la luz. Hoy Dios no te pregunta qué tan oscuro has estado, te pregunta si estás dispuesto a venir a la luz. Dios quiere sanarte, es una decisión, una simple y llana decisión. Cuando entendemos que esta luz vino al mundo, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, como referencia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecerán contra ella. Vino la luz para, vino la luz para alumbrar, vino la luz para sanar, vino la luz como una oportunidad para que tú y yo podamos caminar sin tropezarnos, sin cargas. No te imaginas. Y si sabes, puedes compartirlo, pero pedir perdón, dejar algo, descansa tu corazón, descarga tu corazón. Y cuando tienes esa actitud, el celebrar que vino la luz, el celebrar la Navidad, tiene un sentido completamente diferente. El sentido de gracias, Señor. Porque si tú no hubieras venido a mi vida, no sé dónde estaría. Porque si no se hubiera descubierto lo oculto, no sé dónde estaría. Porque la luz trae vida. La luz te guía. Lámparas a mis pies, lumbrará mi camino, tu palabra. ¿Por qué no permites que la luz alumbre tu corazón? ¿Cómo? Pidiéndole a Jesús que venga a tu corazón. Reconociéndole a Él como Señor y Salvador, como Rey de tu vida. Reconociendo que en Él hay respuestas, que Él tiene toda la verdad, que Él es único, que Él es verdadero, que Él no busca causarte daño, sino salvarte, salvarnos. Eso es, eso es nuestro Señor Jesús. Vino al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo para nacer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Dile, Señor, reconozco mi maldad, reconozco que fuera de ti vivo en oscuridad, reconozco que te he escuchado, Señor, y por necedad no te he aceptado. Que he escuchado que en ti hay vida, pero he preferido seguir esta muerte. Que he escuchado que en ti, que tú eres pan de vida. He preferido seguir comiendo basura. Ya no quiero más eso, Señor. Ven a mi corazón. Trae luz a mi entendimiento. Déjame comprender cuán equivocado he estado. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, mis planes, te entrego todo lo que soy, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo me dé fuerza, la fuerza que necesito para romper la tentación, para cambiar mi dirección. Bautízame, lléname, Señor. Permíteme llamarme hijo tuyo. Señor, Dios Padre, te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Familia, gracias por escucharme, gracias por permitirme